Hola, buenos días. Este es el quinto vídeo de por qué muchos catalanes queremos la independencia. Y es más extenso que los otros por una simple razón, porque voy a explicar la creación de las autonomías. Y lo voy a hacer desde testimonios de un reportaje que se hizo en TV3. Y para evitar cualquier tipo de tendenciosidad, solo hay comentarios de gente de la época. Yo explicaré la historia, y me valdré de estos comentarios para ilustrar mucho mejor lo que quiero demostrar. Creo que es muy importante el origen de lo que yo pienso que es el problema, para entender la situación que tenemos actual. Helmut Kohl, el gran estadista que unió a Alemania y que fue nominado para el Nobel de la Paz, decía: un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el porvenir. Me parece una frase brillante. Pongámonos en situación. A la muerte de Franco, el rey Juan Carlos toma las riendas de España y lo primero que hace es viajar a Cataluña. El gobernador civil de Barcelona, en esa época, así describe su llegada. El viaje se recibió con cierta frialdad, no hubo ningún entusiasmo comparado con las manifestaciones organizadas y preorganizadas desde cuando iba Franco, pues con mucha serenidad la visita, hasta el punto que el presidente del gobierno que estaba allí, Arias Navarro, me dijo: hombre, la debías haber organizado un poco más. Dije: no, yo he sido una cosa espontánea. Como habéis visto, la llegada fue fría, totalmente diferente de los viajes de Franco en Barcelona, pero es que esta vez no se preparó nada. Fue espontáneo, como dice. Es decir, este es el sentimiento del pueblo catalán, cuando no está obligado o no está amenazado. El momento clave, a mi juicio, sin duda, que causó mayor impacto en Cataluña fue el discurso del Tinel. Lo que no sabían, ni siquiera lo sabía yo, ni el gobierno, es que a mitad del discurso el rey empezó a hablar en catalán. Catalunya pot aportar aquesta gran tasca comuna. Era el reconocimiento, algo que fue algo sustancial con la historia de Cataluña, pero que había estado o perseguido o postergado durante tantos años. Yo creo que ahí el rey Juan Carlos se ganó el corazón de Cataluña. Fijaros que dice anti, rectifica y luego dice sustancial, y reconoce que la lengua catalana había estado perseguida o postergada durante muchos años. El rei també lo sabia, i por eso en medio del discurso habla en catalán. L'afecció dels catalans a la llibertat és llegendària i sovint ha estat fins i tot heroica. Fijaros qué discurso tan interesante. La afección de los catalanes a la libertad es legendaria y a menudo incluso heroica. Nos está llamando héroes por resistir y no ceder ante las continuas prohibiciones. Nos está diciendo que los catalanes siempre buscamos la libertad, porque de ser así, él está reconociendo que no éramos libres. Después de un mes de la visita de Juan Carlos, el pueblo catalán empieza a pedir libertad, amnistía y autonomía. Vean estas imágenes. Llevan pancartas pidiendo amnistía, van voceando amnistía, amnistía, policía. El tema autonómico estaba planteado en Cataluña, no estaba planteado en otros sitios. Es decir, en Extremadura o en mi tierra, en la meseta, el tema era libertad y amnistía. La autonomía podía venir luego, no estaba en las preferencias. El ministro en Gobernación de la época lo deja claro. Solo Cataluña pedía la autonomía. Las otras regiones españolas no lo tenían como una preferencia. Muchos no confiaban en Suárez. Así lo dice el gobernador civil. Pero Suárez era muy listo y vio que se debía hacer algo. Y entonces anuncia la ley de la reforma política. El gobierno no llega a comerse las uvas de Navidades, pero el gran golpe fue la ley de reforma política. Cuando el gobierno anuncia en septiembre la ley de reforma política que la va a mandar a las Cortes, hay un cambio de perspectiva en los políticos. El viejo franquismo sociológico confundía centralismo con uniformidad. O sea, tenía los dos conceptos muy juntos. Y entonces dicen, ya que no podemos tener centralismo, o sea, ya que vamos a descentralizar, descentralicemos a todos por igual. O sea, había un afán de uniformidad. El subsecretario de Presidencia lo deja claro. El viejo franquismo sociológico. Y fue el que decidió invertebrar España. Antes que una comunidad pudiera ser
más que las otras o distinta que las otras, posiblemente pensando que el hecho de descentralizar haría que esa comunidad debería hacerse cargo de las otras y así, por tanto, nunca podría destacar y se vería sometida. No buscaron la mejor opción para los españoles, sino la manera de tener el control. El gobierno Suárez y la UCD eran conscientes de que había que ir a un estatus. ¿Cómo? Ahí se planteaba, si se hace con las fuerzas que han ganado, esto fue clave, resultaría un gobierno social comunista. Y eso creó una reacción y entonces surgió espontáneamente, recordamos a Tarradellas, que es el líder histórico de la Generalitat. Malísimo. Ni Suárez en aquel momento teníamos. Yo había pasado por Cataluña en 2 ocasiones como delegado de sindicatos y como gobernador y podía entender algo más y no entendía lo suficiente de los problemas que se podían planteado. Pues el presidente Suárez en aquel entonces pues se le pasaba incluso algo peor que a mí, si me apure. Pero es que tampoco Tarradellas sabía lo que era la España de ese momento y si me apura, la Cataluña de ese momento. Por un lado, son los partidos políticos que tienen la legitimidad de las urnas, son los que han ganado o no han ganado, pero que tienen su presencia en el Parlamento, y luego la figura de Tarradellas, que en ese caso él es más bien poco partidario de la fuerza de los partidos, porque siguiendo su propia posición, que no es de ese minuto, que es ya desde el exilio, él es Cataluña y por lo tanto eso está por encima de todo. Hemos llegado a un acuerdo sobre el restablecimiento provisional de la Generalidad. Una vez más, se ve claro que la elección de instaurar a Tarradellas no responde a la voluntad de los catalanes, sino al miedo que se formara un gobierno social comunista. Por tanto, se decidió con intereses ajenos a los catalanes. El gobierno de España actuó para no perder el control. Es la primera vez que todos los partidos políticos en los acuerdos de Perpiñán adoptan un acuerdo por unanimidad. Y la primera vez que ese acuerdo adoptado por los partidos políticos catalanes es respaldado por unanimidad por los partidos políticos de ámbito nacional. Bueno, eso es muy importante. Si hubiéramos seguido así estos 30 años después, otro gallo nos cantara. Fijaros qué interés tenían todos de que Tarradellas fuera presidente de la Generalitat. La primera vez que todos estaban de acuerdo. Todos sabían que Tarradellas no era independentista, era unionista. Pero quiero que escuchéis bien lo que dice el gobernador civil. Si hubiéramos seguido así, 30 años después, otro gallo nos cantara. Él lo dice en 2011. Está quizás haciendo una alusión al Estatuto del 2006 aprobado en el Congreso de los Diputados y tumbado por el Tribunal Constitucional. Aquí dejo la pregunta. Pero lo que queda claro es que desde entonces nunca más ha habido unanimidad entre pactos con el gobierno de Cataluña y el gobierno español. Este ha sido el espíritu con el que el gobierno ha dado que la autonomía no puede servir para enfrentar a unas regiones con otras sin perjuicio de que cada una defienda sus propios intereses. Este ha sido el espíritu con el que el gobierno ha querido dar respuesta a la voluntad del pueblo catalán, restableciendo provisionalmente la Generalidad a través de un proceso que puede también extenderse a otras regiones españolas. La preautonomía, en vez de pararse en el País Vasco, yo dije, no, esto tiene que seguir para todos, ¿no? Y en un titular de un periódico, yo creo que fue El País, digo, café para todos, porque ya se dijo que las demás también tendrían preautonomía. Cataluña, como casi siempre, es la primera que pide, y después se suman las otras. A esta le siguió el País Vasco, y se pidió una preautonomía para el resto. Una especie de esfuerzo de emulación, efectivamente, de una sensibilidad autonómica más viva, como era la catalana sobre todo,
porque la vasca tenía ahí componentes más complicados de terrorismo, etcétera, etcétera, con las demás comunidades que intentaron algunas inventarse, porque en realidad pues Castilla-La Mancha lo tradicional no era eso, y Madrid solo pues tampoco era lo tradicional. Gregorio Peces Barba lo dice: se tuvieron que reinventar. Si el vecino lo tiene, ¿por qué no yo? Es que soy yo menos que mi vecino. Eso se llama emulación. Una emulación que ha seguido existiendo, para desgracia, yo creo, de este país. El señor que manda en La Rioja, y estoy diciendo La Rioja por decir una cosa cualquiera, dice: oye, yo quiero ser como el de Valencia o el de Cataluña, yo quiero mandar más, porque los políticos quieren mandar más. Todo político, hablando globalmente, pero todo político quiere mandar más, porque se satisface su ego, es más poderoso, coloca más gente y tal, y entonces pues claro, pues los de Castilla-La Mancha también quieren tener también esa posibilidad, y bueno, bien, y ahí hay pues una dinámica humanamente comprensible. Y todos querían emular a Cataluña y País Vasco. Si el vecino lo tiene, ¿por qué no yo? Fijaros que Joaquín Laguina dice: para desgracia de este país. Muy significativas sus palabras. Y también son imperdibles las declaraciones del subsecretario. Yo quiero ser como el de Valencia o Cataluña. Yo quiero ser más poderoso, colocar a más gente, y es humanamente comprensible. Esto es lo que está sucediendo ahora. Autonomías concedidas ha sido la de Cataluña. Navarra espera la aprobación de la Constitución para decidir su incorporación o no al Consejo General Vasco. Donde hubo más problemas, yo creo que fue, por supuesto, en el País Vasco, que quería la anexión de Navarra y que todo eso se integrara. Y eso ahí hubo sus tensiones, la UCD se negó y el PSOE tuvo una posición dubitativa al principio, pero luego se añadió. Porque no teníamos las cosas claras. En cuanto que pudimos escuchar a los socialistas de Navarra posicionarse, etcétera, no querían de ninguna manera. Y luego, claro, ahí el peligro era no, de esa unión no iban a hacer una españolización fervorosa del País Vasco, pero podían hacer una desespañolización fervorosa de Navarra. Tenemos que Cataluña y País Vasco es autonomía. Navarra estaba pendiente. Pero de nuevo se tuvo miedo. Se tuvo miedo a que Navarra se anexionara al País Vasco, porque dicen que podía desespañolizar Navarra. Y yo digo, si todos contamos igual, ¿por qué tanto y tanto miedo? Navarra y el País Vasco hubieran sido mucho más fuertes unidas. Pero es que no se pretende el bien de estas. Se pretende, como siempre, no perder el control. Que todo esto atado y bien atado. En este momento se inicia la manifestación por la autonomía de la región castellano-leonesa. Desde el coche megafonía se impartirán las consignas que debe gritar el pueblo. ¿Qué es la autonomía? No entiendo nada. Tampoco, hijo. Ser mayor y no sabemos nada, hijo. Gracias. ¿Qué es la autonomía? Pues es la forma de la liberación de las regiones. Pues la autonomía, pues no ser uno más que otro, sino todos lo mismo. Que no haya ningún privilegio para nadie. Pues yo no entiendo de esto, nada más que soy una burgalesa y quiero acompañar. ¿Y por qué está en la manifestación? Ah, pues no lo sé. Yo no entiendo nada. No ve que pasando de 68 años ya. Eso sí que es adoctrinar. La gente no sabía ni lo que pedía. Vosotros id a este 11 de septiembre a la manifestación y preguntad a cualquier persona catalana por qué hace la manifestación. Veréis lo claro que lo tiene la gente y por qué está allí. Castilla-La Mancha y las mesetarias también piden su autonomía. Estamos hablando para una televisión de Cataluña, yo creo por aquello de que toda política es equilibrio, que era necesario para ese equilibrio que no solamente fueran fuertes las comunidades periféricas, que lo fueran también las comunidades mesetarias. Es genial.
No solo las periféricas debían ser fuertes, también las mesetarias. Otra vez lo mismo, para no perder el control. La descentralización franquista, otra vez. No se busca la mejor opción, se busca el control. Madrid estaba previsto en Castilla-La Mancha, pero con la posibilidad de independizarse, porque con Madrid nadie quería estar. Tenían miedo, como lógicamente, a que succionara. Primero, Madrid tiene más habitantes que creo que las dos juntas. Entonces, económicamente lo succionara, etcétera, etcétera. Tenía miedo a eso, al microcentralismo. Madrid se ve obligada a ser autonomía. Nadie quería estar con Madrid. Tenían miedo al microcentralismo. Y estamos partiendo de la base que todos estamos unidos. Eso dicen. La Constitución aprobada en 1978 preveía dos tipos de vías. La de acceso a las autonomías, que es la rápida para las históricas, Cataluña y País Vasco, y también Galicia, y otra mucho más lenta, que era para el resto, con un periodo que podía durar hasta 5 años, para llegar a la autonomía total. Pero no todos estuvieron de acuerdo, y se creó una nueva vía, el artículo 151. Yo a eso me opuse bastante, incluso siendo ministro de las regiones, que estaba elaborándose la Constitución, y obtuve de Adolfo Suárez que hubiera comunidades que, si se sometían a un procedimiento muy duro y rígido, distinto de las históricas, pudieran tener desde el principio, pudieran tener una autonomía tan fuerte como las históricas. Conseguí el 151. Lo redactamos una tarde en mi casa de Madrid, Miguel Herrero de Miñón y yo. Es por referéndum. Y si en su totalidad de las provincias sale que sí, ya eres una autonomía como las históricas de pleno derecho. Felipe González yo creo que pensó al inicio, y Guerra, sobre todo Guerra, que es con quien más se ha hablado de este asunto, que las autonomías debían de haberse reducido a dos. Las que, en fin, las más consolidadas, las históricas, pero dos. El País Vasco y Cataluña. Pero claro, luego le surgen dentro de su propia familia, concretamente en Andalucía, todo un movimiento autonomista, emulador, anticatalán, porque hay que decirlo todo bien claro, y muy fuerte. Joaquín Leguina dice sin pelos en la lengua que Felipe González y Guerra solo querían dos, País Vasco y Cataluña, pero luego les surge en su propio partido un movimiento andalucista emulador, anticatalán, muy fuerte, dice, y remarca el tema anticatalán. Por tanto, volvemos a lo mismo. ¿Cómo puede existir un movimiento anticatalán si no se habla de independencia y todos éramos lo mismo y todos estamos unidos? ¿Cómo puede ser? Que decía, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Lo que estaba en juego al final era si se iba a construir un Estado autonómico con un norte políticamente fuerte, con una dosis de autogobierno políticas y económicamente fuerte, y el resto, ¿no?, pues quedaría desvertebrado, ¿no?, de la España invertebrada que hablaba. Otra vez el miedo a que fueran más que ellos. Miedo, miedo y más miedo. El norte fuerte y el resto débil. ¿De qué confianza y unión estamos hablando si pensamos que cuando nos damos la espalda nos clavarán un puñal? Andalucía hace el referéndum, amparándose en el artículo 151. De personas se les plantea el siguiente interrogante. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? La propia pregunta del referéndum, redactada de una forma alambicada, yo creo que a buena parte de la ciudadanía andaluza le pareció una especie de insulto. Y cuando yo voy a votar, pues resulta que yo fui acompañado de mi mujer y de mi hija pequeña, que tenía 7 años, ¿no?
Entonces mi hija sí estaba en el censo, pero yo no. Y entonces aquello era verdaderamente un censo errático. Parece ser que Andalucía es el único sitio donde es seguro que los muertos votan y los vivos tienen toda la dificultad. Y pierden el referéndum, porque en Almería salió no. Por tanto, no se podía acceder por la vía rápida. Que así es como lo marcaba la Constitución española. De todas maneras, habíamos triunfado. Habíamos superado en participación a Cataluña y al País Vasco. Fijaros el comentario. Pero habíamos triunfado. Triunfado porque habíamos superado en participación a Cataluña y el País Vasco. Pero qué obsesión con Cataluña y País Vasco. Este sentimiento es un sentimiento de inferioridad. El Partido Socialista entonces era básicamente un partido andaluz. Quiere ganar Andalucía y bueno, para ganar Andalucía pues consideran oportuno levantar la bandera de que yo soy lo mismo que cualquiera. Y ahí bueno, nos montaron un conflicto a la UCD que la UCD yo creo que lo llevó mal. Yo creo que la UCD por al final ceder para no perder las elecciones, acabó perdiendo 40 años las elecciones. O sea que... Nos montaron un conflicto y se les tuvieron en cuenta. Y nosotros cada año que nos estamos manifestando y no nos están haciendo ni caso. El problema es que la autonomía andaluza, con todas las dificultades que desde algunos puntos de vista se pudieran haber planteado, hubiera sido un magnífico ejemplo para demostrar ante el país, y ese es el problema, que el tratamiento no tenía por qué ser distinto para unas comunidades y para otras. Pero creo que aparte de que he citado al presidente de la Junta de Andalucía, que es andaluz, aunque tiene y un personaje representativo de la UCD, ministro, pues me citó. Y yo pedí la palabra, presidente, por alusiones. Y subí a la tribuna. Mientras sea presidente de la Junta de Andalucía y esté apoyado por la mayoría de esa institución, sepa usted que Andalucía no irá nunca por el 144 y puestos a ir, estoy convencido que irá por el 151. El tratamiento distinto. Eso es lo que nosotros nos quejamos. El tratamiento distinto. Los andaluces, firmes, protestaron y dicen que no van a acatar la Constitución. Pero nadie les acusó de alta traición o algo parecido por no acatar lo que decía la Constitución. Andalucía no renunció a ninguna de las maneras a ser autonomía. Y aquello fue un poco quemar las naves, de decir, oiga, esta batalla no se va a descolgar por un problema de un censo en Almería, de ninguna de las maneras. Adolfo Suárez se rindió, por así decir, y le dijo a Felipe que el referéndum en Almería ya era una tontería hacerlo, que con una fórmula en la que los diputados y senadores de Almería pidieran todo el 151, se hacían 2 leyes que quedaba Esto es un cachondeo, para que veáis que la Constitución se puede pasar por la torera cuando interesa. Solo con una cena y los diputados de Almería estuvieron de acuerdo, el referéndum hecho no solo no tiene validez, sino que además se hace un apañito y todo solucionado. Dijeron que era una tontería hacer un referéndum. A ver, ¿os imagináis ahora que los catalanes dijéramos al Tribunal Constitucional: Andalucía no puede ser autonomía? ¿Por qué? Porque se saltó la Constitución por el forro. Claro. Si cumplimos las normas, las leyes de la Constitución, Andalucía no debería ser autonomía. Entre UCD y el PSOE, a mí me dijo Felipe, hay que buscar una solución a esto. Digo, oye, pues yo no sé, como no quieras que metamos votos falsos, pues no se me ocurre a mí ninguna solución. Y entonces me acuerdo que me dijo, tú es que eres un juridicista, estoy harto ya de estas consideraciones jurídicas tuyas siempre. Digo, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces yo me quité de en medio y yo no sé ni lo que hicieron. Y aquello fue un apaño, un arreglo político y una ley orgánica y lo aprobó el Congreso, el Parlamento y punto. Y ya lo que dice Gregorio Peces Barba es increíble. Yo me lavo las manos y haced lo que queráis.
Pero qué tomadura de pelo es esto. Así es como se respetó la Constitución española. Un apaño, una ley orgánica, se aprueba y punto. Y es que cuando se tiene voluntad, todo se puede solucionar. El problema no es la Constitución, es la voluntad de querer o no querer arreglar las cosas. Porque se puede hacer una ley orgánica y punto. Y Andalucía rompe y ya se puede hablar del café para todos. Andalucía rompe ese esquema constitucional y a partir de ese momento ya no es posible establecer el criterio de que hay unas comunidades que van a disfrutar de menos poder político que otras, ¿no? Y de algún modo el principio que se establece es, oiga, hay 17 comensales a la mesa, hay 17 platos y se sirve usted a la carta. 17 autonomies, 17 parlaments, 17 policies diferents, tot això representa unes despeses a aquest ordre tan important que no sé si l'Estat ho podrà aguantar. Pues sí, Tarradellas, sí. Un gasto enorme que siempre estamos pagando los de siempre. Se ha visto claro que el rey elogia la heroicidad y búsqueda de la libertad de los catalanes por resistir, lo mismo que estamos haciendo ahora. El franquismo sociológico prefirió descentralizar España a que solo existieran dos comunidades y quizás así hacer una España más potente de lo que ha sido hasta ahora. Nadie quería la autonomía, solo Cataluña y el País Vasco. Los catalanes siempre somos los primeros en cambiar las cosas y el resto luego nos sigue. Existe miedo y desconfianza entre autonomías. Cada una teme a la otra. Existe esta unión del que tantos hacen bandera. Se pasan la Constitución por el forro y hacen un apaño. La Constitución, por tanto, se demuestra que no es un dogma de fe. Cuando interesa, se puede saltar. La estructura de las autonomías es totalmente deficitaria. 17 platos, 17 comensales. Esta es la historia de las autonomías. Un despropósito sobre otro despropósito. Pero llevamos así 30 años y nadie quiere cambiar nada. Solo los catalanes. Y hasta aquí el quinto vídeo de por qué muchos catalanes queremos la independencia. Muchas gracias.